Ahora sí. Listo. Si mi computadora no estalla, que es enteramente posible, mi máquina ya es bastante vieja, tendríamos que estar ya grabando y se grabará toda la sesión para los compañeros y compañeras que no puedan seguirnos, ¿no? Ahora sí, volveré a compartir la pantalla. Y de nuevo les daba la bienvenida al Club de Lectura Filosófica, cuyo primer acto inaugural será la lectura de El Capital, Crítica de la Economía Política, escrito por Karl Marx. Esta es la sesión número 1, la introducción. Muy bien. Aquí Rajas con de papas, pastor vegano, papas con chorizo. Aaron Castro, te voy a mutear un segundo. Ahí está. Va. Eh, Aquí en la primera diapositiva tenemos, número 1, un perfil de Marx. Y del otro lado tenemos una captura de pantalla, un frame de una película famosísima que se llama Nosferatu, dirigida por F.W. Murnau en el 22, que es, como algunos de ustedes tal vez sepan, una de las primeras adaptaciones de Drácula de Bram Stoker, que tengo por aquí en algún lugar mi copia de Drácula, pero al rato la podremos sacar. ¿Por qué es una imagen relevante la de el Drácula de Stoker relativo al Capital de Marx? Más adelante en la lectura del texto nos daremos cuenta, pero una de las metáforas con las que Marx más vívidamente retrata lo que es el capital, la relación social que entraña el capital, es la del vampiro. Entonces, bienvenida Laura, estamos aquí comenzando, no te has perdido de nada. Entonces, la del vampiro es una de las metáforas más vívidas con las cuales Marx retrata el capital. Y aquí tenemos la sombra del vampiro que se cierne sobre el personaje de Jonathan Harker, que sueña por las noches con este gran demonio que es el vampiro, ¿no? Eh, Aquí tenemos una imagen completamente distinta de Marx. Este es el Marx que aparece en los murales de Diego Rivera del Palacio Nacional de aquí de México. Diego Rivera, como sabemos, uno de los muralistas más importantes del país, que desarrolló su pintura en este periodo del comienzo del siglo XX mexicano, donde el socialismo el socialismo y el movimiento obrero empezaban a tener una relevancia significativa para la política nacional. Aquí lo vemos guiando al proletariado, industrial de un lado, campesino del otro, y el ejército nacional, todos de las manos, hacia un amanecer nuevo para la historia de México, donde hay ciencia y progreso y aquí tenemos tres símbolos maravillosos, ¿no? Una esvástica, un dólar y los fachis, ¿no? Encima de un grupo de empresarios. Obviamente, voy a poner en silencio mi celular, obviamente, pues está representando aquí el triunfo sobre un momento histórico que el autor estaba viviendo a comienzos del siglo XX, donde Karl Marx y el socialismo representaban un momento transformador para la humanidad. Regresaré a eso más adelante, pero tengámoslo en cuenta para pensar que si en este momento no significan eso, es porque han habido transformaciones históricas que han cambiado esos sentidos, ¿no? Entonces, este es Marx, Karl Heinrich Marx. Esta es una fotografía de 1861, ahí lo pueden ver. Eh, Nació en Treveris, en Renania. Treveris en alemán se llama Trier, el 5 de mayo de 1818 y murió en Londres el 14 de marzo de 1883. Trier es la primera o segunda, dependiendo de a quién se le pregunte, ciudad más antigua de Alemania, cuya historia se remonta hasta las épocas de las tribus germánicas y luego una conquista romana y luego un montón de historia más. Este es una pintura de Trier de la época. Este es Trier en 1839 y así se vería, digamos, el paisaje de la ciudad. La ciudad de Trier es una ciudad que está a
en las riberas del Mosela, este río que está aquí, lo cual hace a la región sumamente fértil y además tiene una gran cantidad de luz durante el año, lo cual lo hace perfecta para la producción vinícola. Entonces, Trier es una ciudad soleada a riberas de un río que produce vinos, ¿no? Y aquí es donde Karl Marx tendrá sus primeros años de desarrollo, junto con su padre Heinrich Marx, que desciende de una larga familia, larga tradición rabínica de judíos que se remonta hasta el medioevo, y su madre Henriette Pressburg, que igualmente tiene una ascendencia rabínica notable en su original Ámsterdam, ¿no? ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque Heinrich Marx, el padre de Marx, cuando Marx recién había nacido, sufrió un embate durísimo, o más bien, los judíos alemanes sufrieron un embate durísimo, y Heinrich Marx estuvo presente en ese momento, ¿no? ¿Qué es lo que había pasado en Alemania en ese periodo, ¿no? Y cómo marca eso a padre Marx e hijo Marx. Alemania, después de el triunfo de la Revolución Francesa de 1789, había caído bajo el yugo napoleónico. Es decir, después de los sucesos de la Revolución Francesa, que son variados, interesantes, y ustedes pueden investigar por su lado, Napoleón sube al poder, se hace el primer imperio francés, si no me equivoco, y es con el sable de Napoleón que una gran parte de los territorios más cercanos a Francia de Alemania, del Sacro Imperio Romano, son tomados por roto el Sacro Imperio, y se declara en esos territorios una nueva ley que estaría más en lo que el proyecto napoleónico buscaba, que era, de cierta forma, una aceptación de los valores de la Revolución Francesa, con su apoyo a la clase naciente, que es la burguesía, con su derecho universal, constitucional, y otras cosas secularizantes, como la introducción de los judíos a los asuntos públicos y otras cuestiones, ¿no? Fue en este periodo que el padre de Heinrich Marx pudo desarrollar una carrera de abogacía que le permitió más adelante acceder a puestos gubernamentales, pero él, como un fiel patriota prusiano, nunca estuvo de acuerdo con el gobierno napoleónico, y una vez que Alemania se deshace de Napoleón y crea lo que es la Liga Germana o Liga Alemana, que son 39 estados semi-independientes que se federalizan en una nación naciente. eh, Marx, que sigue en los escaños del gobierno, en uno de los niveles más bajos, se encuentra con que el nuevo gobierno prusiano le dice, bueno, sí, tú puedes ser muy patriota lo que quieras, pero tú eres un judío y no podemos tener judíos en la administración pública. Tienes una opción: o te secularizas o te vas al diablo, ¿no? O más bien, te cristianizas o te vas al diablo. Y Heinrich Marx, una persona que había crecido con los ideales de la Ilustración detrás, leyendo a Voltaire, a Rousseau, a todos los intelectuales de la Ilustración, decide que no es tan importante para él su tradición judía y cristianiza a su familia. Con lo cual, Marx, hijo, del cual venimos a hablar, crece ya en una familia cristiana, pero que además tiene por parte de su padre, se le inculca estos valores de la libertad, igualdad y fraternidad, que habían sido los valores de la Revolución Francesa triunfante años atrás. Henriette Pressburg, como digo, es holandesa. La mujer nunca termina de aprender el alemán, lo cual crea una distancia entre ella y su hijo, que la desplaza de su relevancia dentro de la familia para el desarrollo de su hijo. Y Marx se hace particularmente cercano a su padre. Este es Karl Marx en el 36, cuando era estudiante, un dibujo de Helmut Bach, que está basado en una fotografía de jóvenes estudiantes de Trier. En el 35 comienza a estudiar Derecho en la Universidad de Bonn, ya salido
de la preparatoria, digamos. Aquí, este primer año en la universidad es un año particularmente bien documentado por la historiografía marxista, porque Marx escribe una carta bastante larga a su padre, donde le explica todo lo que está pasando. Y el joven Marx es un desmadre. No va a sus clases, se va de farra, todo el tiempo está bebiendo. Su papá una y otra vez se queja de que su hijo gasta un chingo de varo y el niño simplemente no se interesa por el derecho. ¿Quién lo puede culpar? ¿No? Es un joven romántico que escribe poesías durante la noche, que se bate en duelo, que está arropado por tanto los valores románticos como por la ilustración y por la literatura clásica. Entonces, obviamente, pues no le iba a poner mucha atención a estudios de jurisprudencia. En el 36, después de este año estrambótico, lo envían a estudiar Derecho, a continuar sus estudios de Derecho en la Universidad de Berlín. Y aquí hay un cambio radical. La Universidad de Bonn, pudo haber sido pudo haber tenido una vida universitaria muy alegre, muy bohemia, pero en Berlín las cosas son muy distintas. Aquí descubre la filosofía hegeliana de manos de Gans y de Gabler. Vamos a leer este fragmento. Se iba destacando con mayor claridad la filosofía de Hegel como polo inmóvil en medio de aquel desfile de fenómenos. Al principio, cuando Marx empezó a conocerla por la lectura de algunos fragmentos, no le hizo ninguna gracia su grotesca melodía pétrea. Esto lo escribe Marx en una carta. Pero la estudió de cabo a rabo y fue a dar, además, con un club doctoral de jóvenes hegelianos, donde, a fuerza de discutir entre opiniones encontradas, se vio encadenado cada vez más a la actual filosofía del mundo. Aquí tenemos el primer encuentro con una de las figuras filosóficas que van a ser relevantes para nuestra discusión de hoy, Hegel. Esta es un grabado llamado Los sabios de Berlín en la década de 1820, donde podemos ver a Hegel hasta arriba, como dirigiendo, por así decirlo, a un grupo de intelectuales que en ese tiempo se encontraban en la Universidad de Berlín. Tenemos a los Humboldt, a los hermanos Humboldt aquí abajo, y varios otros que si les interesa, pues les puedo pasar los datos, pero lo importante es saber que Hegel en ese momento era uno de los líderes intelectuales de Berlín, una de las universidades más importantes de Alemania. Georg Wilhelm Friedrich Hegel nace en 1770 y muere en 1831, y en el 18 ocupa la cátedra de filosofía vacante tras la muerte de Fichte en la Universidad de Berlín. Como sabemos, Fichte pues, fue un filósofo muy importante del siglo XVIII, que fue, por así decirlo, eh, posterior a Kant, que fue la gran luminaria de la filosofía, y que tenía una cátedra de filosofía en la Universidad de Berlín, que a su muerte queda vacante durante un par de años para que luego Hegel la ocupe. En el 29, Hegel es nombrado rector de esa universidad, en el 30 deja el rectorado y en el 31 muere. Muere por una epidemia de cólera que había azotado la ciudad de Berlín y que al regresar en octubre, con la esperanza de poder continuar sus cursos universitarios, lo ataca y muere. Hegel publica durante su vida 4 libros. Publica además varios artículos, pero 4 libros son los que destacan. Número 1, La fenomenología del espíritu en 1807. La ciencia de la lógica, publicada entre 1812 a 1816, con varias correcciones y revisiones. La enciclopedia de las ciencias filosóficas en 1816 y Elementos de filosofía del derecho en 1820. Cuando Hegel está escribiendo en, me parece que Frankfurt, el prólogo a la fenomenología del espíritu, esta es una anécdota muy conocida, las puertas de la ciudad o las murallas de la ciudad están siendo bombardeadas por el ejército napoleónico. En el 26 funda la Sociedad para la Crítica Científica y sus Anales, eso ya es en la Universidad de Berlín, que se convertirán en el órgano oficial del hegelianismo tras la muerte del maestro. Los Anales de la Crítica para la Crítica Científica es una revista, no piensen mal, es una revista sobre todo filosófica, pero que también incluye artículos de ciencias naturales, de física, química, biología, cosas por el estilo.
que intenta ser un semillero intelectual para la Alemania de la época. Aquí tenemos a Hegel dando cátedra a sus alumnos. Sus alumnos serán quienes instauren el hegelianismo en la Universidad de Berlín y en general en Alemania. Vamos a leer un fragmento escrito por Félix Duque. A finales de la década de los 30, Alemania vivirá su premarzo, antesala a la Revolución de 1848, es decir, un periodo prerevolucionario lleno de actividad política e intelectual. Cito a Félix Duque, se trataba de un generalizado estado de ánimo plasmado en tres frentes. A, la creación de lo que hoy llamaríamos plataformas de opinión, conservadores, liberales y demócratas. B, una literatura de agitación política desarrollada en formas extremas, bien alentando el chauvinismo teutómano contra una rapaz Francia. Y C, una decisión igualmente extrema entre los filósofos, la cual, ejemplarizada en la famosa tripartición de la escuela hegeliana en derecha, centro e izquierda, concernía, sin embargo, a toda la actividad alemana, en la cual se iban efectivamente fraguando tres frentes. Uno, los extremistas de derecha. Dos, los moderados de centro. Y tres, los Junghegelianer, o jóvenes hegelianos. Extremistas de izquierda que o bien se verían enseguida privados de sus cátedras o no accederían jamás a un puesto docente. Publicistas, inflamados escritores que llevaban al extremo el nuevo estilo literario ya iniciado en la Alemania joven, este turbulento movimiento acabaría desembocando en el socialismo o, al contrario, refugiándose, en el caso de algunos de sus miembros, en la reacción política y el oscurantismo. Número 1, aquí ya vemos la división tripartita entre hegelianismo de derecha, de centro y de izquierda. En la derecha estarían todos aquellos reaccionarios que estarán del lado de la restauración alemana, es decir, aquellas fuerzas políticas que apoyan en Francia el retorno de la monarquía y en Alemania la restitución de los privilegios feudales. Los moderados de centro, que solamente les interesa escribir desde la Torre de Marfil para aquellas personas que les interesa solamente leer filosofía política. Y por el otro extremo, los izquierdistas extremos de los jóvenes hegelianos, que se declararán muchos de ellos abiertamente ateos, radicalmente materialistas, políticamente socialistas y un montón de otros tipos de atribuciones que harán caer sobre ellos la infortunia de la actividad del Estado. Aquí tenemos una caricatura muy chusca que hizo Friedrich Engels en el año de 1842 de un grupo de intelectuales llamado Die Freien, los libres, que estaba formado por muchos de los jóvenes hegelianos berlineses. Déjenme un segundo, les voy a leer lo que quiénes son estas personas para que tengan en mente en qué tipo de ambientes Marx se estaba moviendo en la época y qué tipo de personas son las que constituyen a este grupo. A la izquierda, este gordo de aquí, vemos a Arnold Ruge reaccionando alarmado ante el exabrupto de Bruno Bauer, este de acá, que arremete con violencia. Entre ellos se encuentra el periodista Ludwig Wohl, el publicista Karl Ludwig Theodor Nauberg, estos dos del centro, quienes miran con preocupación. A espaldas de Bruno, su hermano Edgar Bauer golpea la mesa furibundo mientras el editor Otto Wigand, el de aquí, desvía la mirada y Marx Stirner fuma despreocupado un cigarrillo, esta figura de aquí. El periodista Edward Meyen y un par de desconocidos observan desconcertados la escena del otro lado extremo de la mesa, aquí al fondo, y un Carl Friedrich Keppen, pasado de copas, se va escurriendo en su lugar. Este grupo de personas que retrata Engels en el 42 son, por así decirlo, la punta de lanza del pensamiento filosófico de la época. Keppen y Bauer fueron, por así decirlo, los líderes del grupo y quienes más notaron el intelecto de Marx. Keppen es un ex militar que era profesor de bachillerato
y que había escrito, entre otras varias obras, una magna estudio de la vida del Buda, eh, que recibió muchas buenas palabras por parte de Arthur Schopenhauer, un anti-hegeliano que llegaría a Berlín después de la muerte de Hegel y que es bastante famoso entre el público que le gusta este tipo de cosas como la filosofía. Bruno Bauer había sido un colaborador en los Anales para la crítica científica de Hegel, junto con Keppen y otros varios, y se había declarado abiertamente y radicalmente ateo y estaba empeñado en ir en contra de la lectura conservadora del antiguo maestro. ¿Qué es lo que causa el exabrupto? ¿Por qué todos están en esta escena tan pintoresca, no? Si estamos viendo bien, Bauer, debajo de los pies, tiene unos papeles. Esos papeles son la Gaceta del Rin, un periódico en el cual Marx, como veremos, será editor, en donde seguramente Bauer acaba de leer una hermosa crítica que Marx le dedicó y que ha desatado su ira, ¿no? Arriba tenemos dos figuras. Tenemos por un lado una ardilla que representa a el espía del gobierno Einhorn, que siempre estaba metiéndose en los asuntos de los jóvenes hegelianos, y una guillotina que pende sobre la cabeza de los hermanos Bauer, que nos indica lo que Engels en ese momento pensaba acerca de esos dos hermanos que posteriormente caerían en las reacciones de derecha. Los jóvenes hegelianos, agrupados en torno a los Anales de Halle, una revista que había hecho frente a los Anales para la crítica científica de Hegel, fundados por Arnold Ruge en 1838. Marx integra antes de cumplir los 20 años y pronto se vuelve un miembro prominente. Su tesis doctoral, presentada in absentia en la Universidad de Jena en 1841. Eso es porque Marx era, por así decirlo, el adjunto de Bauer en su cátedra de teología en la Universidad de Berlín. Bauer, al estar metido en asuntos de izquierda, recibe todo el peso de la censura prusiana y es despedido de su puesto, por lo cual Marx, número uno, ya no puede titularse en la Universidad de Berlín, y número dos, no puede acceder a ninguna esperanza de tener un puesto académico en alguna universidad del país. Luego entonces, ¿qué le queda? Le queda hacerse periodista, básicamente lo que será el resto de su vida. El tema de su tesis es las diferencias entre la filosofía de la naturaleza en Demócrito y Epicuro, donde trata el tema del materialismo de estos dos autores clásicos, ya perfilando hacia dónde se mueve el pensamiento de este joven universitario. Apenas se había graduado de doctor cuando los planes que se había forjado a base de esto para su vida se vinieron a tierra, ante los nuevos desafueros de la reacción romántica. En el verano del 41, Einhorn instigó desde el ministerio a todas las facultades de teología de Prusia en una maniobra infame contra Bruno Bauer por su crítica de los evangelios. Bauer no tuvo más remedio que abandonar el campo. Con esto se le cerraba también a Marx toda perspectiva de actividad académica en la Universidad de Bonn. El Marx periodista comienza en 1842, comienza a publicar los artículos políticos sobre la dieta renana en la Gaceta del Rin. Algún día les explicaré esto de la dieta renana, pero básicamente tiene que ver con la política de la época. En octubre es nombrado director del periódico al mismo tiempo que se confronta por primera vez con el socialismo francés. Algo que Mariana me había dicho cuando comenzamos a planificar esto es que la sorprendió, como espero que también lo sorprenda a ustedes, a algunos de ustedes en este momento, la idea de que el socialismo y el comunismo son anteriores a Marx. ¿Qué pedo ahí? ¿No? O sea, ¿qué nos supone que Marx es el padre del socialismo o algo similar? Bueno, lo que sucede es que el socialismo es una corriente política nacida de la Revolución Francesa varios años antes, eh, que básicamente se decanta hacia lo que ellos llaman la cuestión social. Ya victoriosa la revolución, la gente no dejó de preguntarse por qué el cambio de régimen no significaba un cambio sensible en sus condiciones de vida. ¿Por qué la miseria, la estulticia y todos los males de la vida del pueblo llano seguían ahí y no se habían mejorado sus condiciones, aun cuando habían dado su sangre para llevar a la victoria a este movimiento, encabezado por un grupo o una clase en ascendencia que eran los burgueses?
esos pequeños propietarios o grandes propietarios de las ciudades y centros urbanos que habían sacado provecho de este movimiento sin retribuir gran cosa a las personas que de hecho habían arriesgado el pellejo. Eh, este nuevo grupo de pensadores que se dirigen hacia estas cuestiones, hacia por qué la sociedad no termina de rendir sus frutos a todos los miembros, se empiezan a agrupar en torno a estas ideas del socialismo y el comunismo para proponer nuevas formas de organización que llevaran al extremo de lo que los valores de la igualdad, la fraternidad la, y la otra, y la democracia tenían para ofrecer, ¿no? Entonces ya había un pensamiento eh, socialista antes de que Marx llegara a escena, y Marx se enfrenta con él en la Gaceta del Reino y enfrenta con él de mano de sus antiguos compañeros de la juventud hegeliana. Estos sujetos escribían grandes consignas en el periódico que él dirigía, le enviaban los artículos, Marx los recibía y decía, ¿de qué diablo están hablando esas personas? O sea, yo los conozco, sé que no han leído a las personas que están citando, a las ideas que están citando. ¿Qué diablo están hablando de socialismo, no? Esas personas no se están preocupando realmente por estas cosas. Entonces Marx, con tal de saber qué estaban discutiéndose y cómo enfrentarse a gente que él cada vez sentía más que eran pedantes académicos que no estaban realmente poniendo atención a los problemas de la gente, sino únicamente ufanándose de sus valores políticos, decide empezar a estudiar esas cuestiones, ¿no? En el 42, la Gaceta del Rin es suspendida por la censura, Marx renuncia a su puesto como jefe de redacción y en el 43 se casa con Jenny de Westfalia. Jenny von Westphalen, que aquí tenemos en un retrato del 39, quien había sido una amiga de la infancia y cuyo padre había abrazado a Marx en su juventud, enseñándole literatura clásica, filosofía antigua, y teniendo discusiones con él acerca de obras literarias como Shakespeare y otras formas de teatro y novela que estaban en boga. Jenny desciende de una familia eh, ¿cómo decirlo? De la aristocracia menor de Prusia. Pero ni era rica, ni era, ni tenía gran peso su familia en la política de la época, pero se habían hecho amigos desde niños, Jenny y Carl, y deciden formalizar su relación antes de que Carl se vaya a la universidad y casarse cuando sale. Jenny, por su lado, fue una eh, teórica y crítica del teatro que desarrollara su obra años después en Londres, y fue una mente muy brillante de la cual casi nunca se habla, pero es muy interesante pensar el tipo de relación que pudieron haber tenido intelectualmente ella y su esposo. Eh, Ahora, el resto de la vida de Marx me hubiera gustado ponérselas en diapositivas, pero ya no se va a poder. Me ganó básicamente el tiempo. Pero les cuento qué es lo que sucede a partir de este momento. A partir de 1842, Marx continúa su trabajo periodístico y acercándose a la revolución de 1848 en Alemania, la censura termina expulsándolo del país. Primero llega a Bélgica, de Bélgica lo expulsan de nuevo, llega a Francia, de Francia sale y regresa a Alemania en el 48 para participar junto con Engels en la Revolución Alemana, la cual falla. Es una revolución fallida, que al final de la cual, por presiones del gobierno, Marx se exilia primero en Francia de nuevo y por última vez en Londres, donde terminará su vida muchos años después. Es aquí donde llegamos a la obra que nos convoca, El Capital, publicado el primer volumen en 1867, el segundo volumen en el 85 y el tercer volumen en el 94. El segundo y tercer volumen se publican póstumamente después de la muerte de Marx, y el primer volumen tiene 3 ediciones en vida del autor, en el 67, en el 73 y en el 75. El plan original de Marx era una crítica de las categorías económicas, exposición crítica del sistema de la economía burguesa, compuesta en 6 libros. Eso es lo que le envía a La Salle en el 58 en una carta.
Tengamos esto en mente. Crítica de las categorías económicas o exposición crítica del sistema de la economía burguesa, compuesta de 6 libros. De ese plan original, compuesto en 6 libros, El Capital es únicamente el primero. Y del Capital solo termina el primer tomo. Entonces tenemos una pequeña punta del iceberg de lo que pudo haber sido el pensamiento de Marx. Después de eso, seguiría un libro sobre la propiedad de la tierra, sobre el trabajo asalariado, sobre el Estado, sobre el comercio internacional y del mercado mundial. Eso es el plan de trabajo que Marx utiliza y que en el 51, 7 años antes de la mencionada carta a La Salle, Marx le envía a Engels una carta donde dice: voy tan adelantado que en 5 semanas habré terminado con toda esta lata de la economía. Esto comienza a aburrirme. En el fondo, esta ciencia no ha hecho ningún progreso desde Adam Smith y David Ricardo, a pesar de todas las investigaciones particulares y frecuentemente muy delicadas que se han realizado. En el 51 Marx decía: en 5 semanas acabo el Capital. Si regresamos a la fecha de publicación, podemos ver que es el 67. Eso quiere decir que Marx tarda 16 años escribiendo El Capital. El hombre ya estaba harto al final de su vida y entre varias otras muchas razones que explican por qué los tomos 2, 3 nunca llegan a la imprenta, podemos pensar que este hartazgo tuvo algo que ver, ¿no? Ahora, ¿qué pasa en ese periodo de 16 años donde Marx escribe El Capital? Bueno, Marx trabaja diligentemente en la biblioteca del Museo Británico, la biblioteca de economía más importante del mundo, en Inglaterra, en Londres, cuna del capitalismo industrial de su época. Es decir, está ubicado justo en el corazón del fenómeno social al que le interesa dirigirse y está estudiándolo de mano de las investigaciones más frescas en ese ámbito. Aunque pueda ser desdeñoso con algunas de las investigaciones del momento, Marx nunca deja de trabajar y se dedica a investigar cuestiones sumamente diversas que van desde las ciencias naturales, la antropología, la etnología, las matemáticas, la química, un montón de cosas que tal vez no entenderíamos como parte de un mismo tomo de economía política, pero que ocupan su tiempo y su mente y que ocupan sus manos en la preparación de un montón de documentos que quedan archivados y no se editan sino hasta muy entrado el siglo XX, conocidos como los Grundrisse. Los Grundrisse son 3 cuadernos, o más bien son una serie de cuadernos, donde Marx hace sus anotaciones preparatorias para el Capital. Los Grundrisse, Grundrisse significa boceto preparatorio, se publicaron muchos años después, como digo, y entre ellos viene este texto, que es el que leímos. El texto se llama Introducción, escrita en 1857, que pretendía ser una introducción a un libro anterior al Capital llamado Para la crítica de la economía política, que es también una especie de versión preparatoria del Capital que saldría años después. La introducción tiene 4 apartados, nunca la terminé de escribir. Y el día de hoy vamos a dedicarle un rato a su lectura para ir comprendiendo qué tiene que decirnos Marx sobre la economía política. Entonces, no lo vamos a leer toda. Tengo aquí notas sobre este texto, pero hay algunas cosas que me interesa mucho que rescatemos. Déjenme regresar a mis notas. Aquí están. Número 1 es un texto inacabado, ¿no? Pero nos da pie a pensar varias cosas. Si tienen el texto, síganlo. Si no, lo estoy aquí poniendo en pantalla para que lo podamos seguir. Yo voy a leer y si alguien más quiere leer más adelante, si no hacemos dedocracia y señalo a alguien. Entonces, producción, consumo, distribución, cambio y circulación. Esperen un segundo. ¿Hay algo en el chat? Ok.
Ah, Ricardo, ¿te recuerda el último teorema de Fermat? Dices, eh, sí, ahorita si quieres nos comentas acerca de eso porque suena interesante, ¿eh? El último teorema de Fermat es un tema muy curioso. Pero bueno, vamos leyendo el texto, ¿no? Individuos autónomos, ideas del siglo XVIII. El objeto considerado es en primer término la producción material. Individuos que producen en sociedad, o sea, la producción de los individuos socialmente determinada. Este es naturalmente el punto de partida. El cazador o el pescador, solos y aislados, con los que comienzan Adam Smith y Ricardo, pertenecen a las imaginaciones desprovistas de fantasía que produjeron las Robinsonadas dieciochescas, las cuales, a diferencia de lo que creen los historiadores de la civilización, en modo alguno expresan una simple reacción contra un exceso de refinamiento y un retorno a una malentendida vida natural. El contrato social de Rousseau, que pone en relación y conexión a través del contrato a sujetos por naturaleza independientes, tampoco reposa sobre semejante naturalismo. Este es solo la apariencia, y la apariencia puramente estética de las grandes y pequeñas Robinsonadas. En realidad, se trata más bien de una anticipación de la sociedad civil, que se prepara desde el siglo XVI y que en el siglo XVIII marchaba a pasos de gigante hacia su madurez. En esa sociedad de libre competencia, cada individuo aparece como desprendido de los lazos naturales, que en las épocas históricas precedentes hacen de él una parte integrante de un conglomerado humano determinado y circunscrito. A los profetas del siglo XVIII, sobre cuyos hombros aún se apoyan totalmente Smith y Ricardo, este individuo del siglo XVIII, que es el producto por un lado de la disolución de las formas de sociedad feudal y por el otro de las nuevas fuerzas productivas desarrolladas a partir del siglo XVI, se les aparece como un ideal cuya existencia habría pertenecido al pasado, no como un resultado histórico, sino como un punto de partida de la historia. Según la concepción que tenían de la naturaleza humana, el individuo aparecería como conforme a la naturaleza en cuanto puesto por la naturaleza, y no en cuanto producto de la historia. Hasta hoy, esta ilusión ha sido propia de toda época nueva. Stuart, que desde muchos puntos de vista se opone al siglo XVIII y que como aristócrata se mantiene más en el terreno histórico, supo evitar esta simpleza. Voy a darles un comentario nada más para contextualizar qué es lo que está discutiendo aquí Marx, ¿no? Individuos que producen en sociedad, o sea, la producción de los individuos socialmente determinada. Esto lo iremos rumiando a lo largo de toda la lectura del Capital, pero lo importante aquí es esto. El cazador o el pescador solos y aislados con los que comienzan Adam Smith y David Ricardo pertenecen a las imaginaciones desprovistas de fantasía que produjeron las Robinsonadas dieciochescas. Tal vez ustedes recordarán o han escuchado acerca de un libro que se llama Robinson Crusoe. En Robinson Crusoe, la idea es que un hombre inglés se pierde en una isla y en esa isla él es capaz de reconstruir la totalidad de la sociedad burguesa de su época durante años y años de lucha, pero únicamente a partir de su propia racionalidad humana. Es decir, un individuo que ya tiene sobre sí todas las herramientas necesarias para construir el mundo del cual tendría que venir. Lo que Marx está queriendo poner aquí de relieve es la idea de que cuando nosotros como filósofos de la política pensamos a la sociedad partiendo de los individuos, ya estamos cometiendo un error metodológico fundamental. La idea de que presuponer que el sujeto o el individuo que existe en nuestras sociedades es ya el fundamento de las mismas, en vez de pensar que las sociedades han traído como resultado a través de su desarrollo a ese individuo, es sacarlo de la historia. Es pensar de manera no histórica. Es ver las cosas como si estuvieran congeladas en el mundo de la fantasía intelectual, en el mundo de la filosofía, en vez de acercarnos a cómo realmente se dieron para extraer de ahí las lecciones y conclusiones que deberíamos de conocer. Cuanto más lejos nos remontamos en la historia, tanto más aparece el individuo y por consiguiente también el individuo productor como dependiente y formado parte de un todo mayor. En primer lugar, y de una manera todavía muy enteramente natural, de la familia y de esa familia ampliada que es la tribu.
Más tarde, de las comunidades en sus distintas formas, resultado del antagonismo y de la fusión de las tribus. Aquí Marx está diciendo, si nosotros empezamos a estudiar la historia de las sociedades y regresamos no solamente a la antigüedad clásica de griegos y romanos, sino un poquito atrás hacia lo que la etnología, la arqueología y estas ciencias sociales nos empiezan a mostrar, ya en el siglo XIX, podemos ver que los sujetos dependen siempre de otros sujetos con los que viven. Así de fácil. Nunca estamos solos. Siempre hay una sociedad, un medio social en el cual nosotros nos movemos y del cual dependemos. Solamente al llegar el siglo XVIII, con la sociedad civil, es decir, sociedad burguesa, las diferentes formas de conexión social aparecen ante el individuo como un simple medio para lograr sus fines privados como una necesidad exterior. Solamente con ya una forma de sociedad que es la burguesía, empezamos a imaginarnos como si fuéramos individuos privados, independientes de los demás, cuando en la historia de las sociedades eso nunca se dio. Pablo, Dime. perdón, si estás proyectando el texto, solo vemos la presentación. Ah, qué raro. Déjame ir de este lado. Voy a proyectarles ahora este. Ahí está. Ya deben estar viendo las páginas de los Grundrisse. Sí, ya se ve. Gracias. ¿De qué? Ahora de este lado. Cuando se habla de producción, se está hablando siempre de producción en un sentido determinado del desarrollo social, de la producción de individuos en sociedad. Esto es lo que nos está diciendo desde el comienzo, ¿no? Cuando hablamos de producción, hablamos de la producción de individuos, de cómo no solamente se producen cosas, como sillas y mesas, sino cómo nos producimos a nosotros mismos. Podría parecer por ello que para hablar de la producción a secas debiéramos o bien seguir el proceso de desarrollo histórico en sus diferentes fases, o bien declarar desde el comienzo que estamos ante una determinada época histórica. Por ejemplo, de la moderna producción burguesa, la cual es en realidad nuestro tema específico. ¿Debemos hablar en general de producción o debemos desarrollar el proceso histórico en sus diferentes fases? O también deberíamos declarar que estamos desde una época determinada de la producción. Es como los tres horizontes sobre el cual debemos considerar a la hora de hacer este tipo de historia. Todas las épocas de la producción, estoy leyendo en mis notas, tienen rasgos en común. El proceso abstractivo, mediante el cual accedemos a la generalidad, pone de relieve lo común, necesario para el concepto. Lo general es también articulado y múltiplemente determinado. Vamos a leer las partes, ¿no? La producción en general es una abstracción, pero una abstracción que tiene un sentido, en tanto que pone realmente de relieve lo común. Cuando nosotros decimos la producción en general, no estamos hablando de las diferencias que hay en los diferentes momentos históricos. Si, por ejemplo, en la época actual producimos de un modo distinto a la época antigua. Cuando hablamos en generalidades, ponemos lo que está común a todas esas épocas de relieve y vemos ahí lo que es compartido por todas ellas. Este proceso de abstracción es ya una consideración meramente filosófica, es ya una consideración que tiene que ver con la labor tanto de la reconstrucción histórica, pero de la forma en que filosóficamente damos cuenta de la construcción de una teoría de la historia. Sin embargo, lo general o lo común, extraído por comparación, es a su vez algo completamente articulado y que se despliega en diferentes determinaciones. Algunas de estas pertenecen a todas las épocas, otras son comunes solo a algunas. Ciertas determinaciones serán comunes a la época más moderna y a la más antigua. Sin ellas no podría concebirse ninguna producción, pues si los idiomas más evolucionados tienen leyes y determinaciones que son comunes a los menos desarrollados, lo que constituye su desarrollo es precisamente aquello que los diferencia de estos elementos generales y comunes. Aquí tenemos
una serie de consideraciones metodológicas sobre cómo proceder a la hora de hacer una investigación social. Eso es lo que quiero que tengan en mente. Lo que nos interesa es conocer una sociedad tal cual se da, acercarnos realmente a una sociedad como la que estamos viviendo en la actualidad y poder conocerla en sus rasgos distintivos, pero también en lo que lo liga junto a todas las otras sociedades precedentes en una forma de conciencia que nosotros producimos que dé cuenta de esos fenómenos históricos. Las determinaciones que valen para la producción en general son precisamente las que deben ser separadas, a fin de que no se olvide la diferencia esencial por atender solo a la unidad, la cual se desprende ya del hecho de que el sujeto, la humanidad, y el objeto, la naturaleza, son los mismos. Voy a dejar de transmitir un segundo para que vean aquí un esquema. Básicamente estos círculos de Venn representan lo que es particular a cada una de las épocas históricas de producción y en el centro lo que le es común. Ese proceso abstractivo es para Marx lo que pone de relieve y hace posible el pensamiento histórico. Voy a volver a compartirles. Ahora, vamos a saltar un poquito en esta sección. Ok, estaba viendo que había llegado una notificación, lo siento. Toda producción es apropiación de la naturaleza por parte del individuo en el seno y por intermedio de una forma de sociedad determinada. En ese sentido, es una tautología decir que la propiedad, la apropiación, es una condición de la producción, pero es ridículo saltar de ahí a una forma determinada de la propiedad. Por ejemplo, la propiedad privada. ¿Qué nos quiere decir aquí? Toda producción es apropiación de la naturaleza por parte del individuo. Cuando nosotros producimos, partimos de una materia prima. Tenemos que tener un presupuesto anterior que nos haga llegar al siguiente punto. Esta producción se lleva a cabo siempre en el seno y por intermedio de una forma de sociedad determinada. Yo no puedo pensar en productores que hagan algo, como una silla, una mesa, una fábrica, un sistema de software, sin pensar que ya hay todo un desarrollo histórico que los acompaña y que informa sus actos productivos. Si no hay ya una técnica acumulada que les diga cómo hacer cualquiera de estas cosas que he mencionado, es imposible que un sujeto desarrolle, de hecho, la producción de esa cosa que está buscando, que ya tiene un significado. Y por tener significado, ya tiene una historia que lo acompaña. En ese sentido, es una tautología decir que la propiedad, la apropiación, es una condición de la producción. Si nosotros decimos, bueno, ya estamos produciendo, eso quiere decir que necesitamos un régimen de propiedad, es una tautología, es una obviedad, es algo que ni siquiera deberíamos reconocer. Es el punto de partida de cualquier tipo de consideración acerca de la sociedad. Cuando un libertario, por ejemplo, se pone a decirnos, bueno, pero es que necesitamos la propiedad privada para crear la sociedad, ya está dando un salto, porque de la propiedad no se sigue la propiedad privada. Necesitamos una forma de propiedad que nos permita ponernos en la perspectiva de producir algo, pero no necesariamente tiene que estar organizada esa propiedad del modo en que en la actualidad lo hace. Eso es una condición únicamente que se hace presente para aquellos que piensan como estas Robinsonadas del siglo XVIII, tomando las cosas tal como son, como si fueran el fundamento y no el resultado. Pablo, Sí, Omar García pregunta en el chat, pero dime. sería apropiación que utiliza las mismas fuerzas de la naturaleza, como plantea burguesamente, aunque llevándolo al extremo 1000. A ver, déjame checar la pregunta en el chat. ¿O puedes volver a leer, Mariana, por favor? Sí, pero sería apropiación que utiliza las mismas fuerzas de la naturaleza, como plantea burguesamente, aunque llevándolo al extremo 1000. Sí, ese es el tipo de producción que está pensando Marx. En este momento, en el cual está
partiendo de estas definiciones, que en el siglo XVIII y en el siglo XIX son comunes, es decir, es lo que la ciencia burguesa toma como punto de partida, y las está poniendo de manera explícita para nosotros. Sin embargo, no es el sentido de producción que Marx va a desarrollar en el Capital. Cuando lleguemos allá, lo veremos. Pero aquí nos está diciendo, esta producción burguesa, que está empezando gente como Mill, como Smith, como Ricardo, como los fisiócratas, como cualquier otra persona que ha dedicado su tiempo a la economía política y que es común a todos ellos, esta idea de producción lleva consigo, querámoslo reconocer o no, el hecho de que no podemos saltar de la idea de producción a la idea de la propiedad privada. Aunque necesitamos producir para hacer sociedad, no necesitamos que esa sociedad sea una sociedad de productores privados o de propietarios privados. Pero es ridículo saltar de ahí a una forma de propiedad, ¿no? La historia nos muestra más bien que la forma primigenia es la propiedad común, por ejemplo, entre los hindúes, los eslavos, los antiguos celtas, etc. Aquí está yendo a la historia económica y a la etnología de sociedades antiguas. Podemos pensar también desde nuestros territorios en las comunidades prehispánicas, ya sean los mayas lacandones, ya sean los nahuas del centro de México, ya sea cualquier otra de las formas de organización tradicional que existen hasta la actualidad, ¿no? Forma que, como propiedad comunal, desempeña durante largo tiempo un papel importante. Es decir, aquí nos está diciendo, estas formas de organización comunal duraron mucho más de lo que ha durado hasta ahora la sociedad civil burguesa. Fueron miles de años, si no es que más. No está en cuestión todavía en este punto el problema de si la riqueza se desarrolla mejor bajo esta o aquella forma de propiedad. Amigo libertario, no te estoy preguntando si el capitalismo es más eficiente, si deberíamos, o te estoy diciendo que deberíamos regresar a la comuna antigua. Ese no es el punto. El punto es que no es necesario. Pero decir que no se puede hablar de una producción ni tampoco de una sociedad en la que no existe ninguna forma de propiedad es una tautología. Una apropiación que no se apropia de nada es una contradicción in subjecto. Es una contradicción formal. Ya estamos aceptando la idea de sociedad y la idea de sociedad ya implica producción y la idea de producción ya implica propiedad. Es así de simple. No tenemos que recusar a nada. Simplemente tenemos que señalar que de ahí no podemos dar el salto de la Robinsonada para llegar al mundo moderno. Ahora vamos a ir de estas consideraciones a la parte 3, que es la otra que les había dicho que leyéramos. La parte 2 elabora sobre todo en algunas distinciones que Marx elabora sobre cambio, circulación, producción, distribución y cosas así, que básicamente nos dice, hay que ver estas cosas como si fueran una sola. No podemos pensar en la producción sin pensar tampoco en la distribución. Si yo pienso en producir sillas, esas sillas necesariamente tienen que llegar a un mercado. Al llegar al mercado tienen que ser intercambiadas. Y al intercambiarse, el comprador las va a utilizar. Todo eso forma una sola unidad metodológica que nuestra mente tenemos que tener en constante pensamiento si queremos dar cuenta de fenómenos sociales. Que nosotros hablemos de producción en primer lugar, como lo va a hacer Marx en el Capital, es irrelevante, porque en la producción, por estar incluida ya todos estos otros momentos, ya se verán la forma en que esos momentos se ligan. Y al llegar a esos momentos posteriores, tendremos que recurrir también a este primer momento de la producción. Simplemente la producción nos proporciona un punto de partida ideal para ver la totalidad de este movimiento desde el punto en el que más aparentemente a una conciencia, digamos, cotidiana, a alguien que va por la calle caminando, se le puede parecer inmediato. El acto productivo es mucho más cercano a nosotros. El acto de tallar una madera, de escribir un cuento, de hacer un software, de producir un libro, es mucho más cercano a nosotros que una idea mucho más lejana como la es del mercado. Pero a la hora de hablar de esos actos productivos, ya tendremos en mente o tendremos que tener en mente que van a llegar a ese punto. Entonces, es un ejercicio mental de simultaneidad, de diferentes niveles de análisis que tenemos que estar ejercitando todo el tiempo. Y eso es lo que vamos a tener que hacer
ya cuando entremos directamente a capital. El método de la economía política. Déjenme avanzar en mis notas. Aquí está. Parece justo comenzar por lo real y lo concreto, la economía política, por el supuesto efectivo. Así, por ejemplo, en la economía, por la población, que es la base y el sujeto del acto social de la producción en su conjunto. Cuando nosotros estamos pensando económicamente, cuando estamos intentando hacer una economía política, nosotros tenemos que pensar, bueno, ¿y desde dónde vamos a hacer este ejercicio teórico? ¿De qué tenemos que hablar primero? ¿Del sujeto, de la población? Si estamos hablando de economía, ya estamos hablando de grupos humanos, ¿no? Si estamos hablando de grupos humanos, si estamos hablando de grupos humanos dentro de un estado, que es donde suceden las economías nacionales, tendríamos que hablar pues, de poblaciones, ¿no? El problema es que en la economía la población es la base y el sujeto del acto social de la producción en su conjunto. Sin embargo, si se examina con mayor atención, esto se revela como falso. La población es una abstracción si dejo de lado, por ejemplo, las clases de las que se compone. Estas clases son a su vez una palabra güera si desconozco los elementos sobre los cuales reposan. Por ejemplo, el trabajo asalariado, el capital, etc. Estos últimos suponen el cambio, la división del trabajo, los precios, etc. El capital, por ejemplo, no es nada sin trabajo asalariado, sin valor, sin dinero, sin precios, etc. Si comenzara, pues, por la población, tendría una representación caótica del conjunto y precisando cada vez más, llegaría analíticamente a conceptos cada vez más simples. De lo concreto representado, llegaría a abstracciones cada vez más sutiles hasta alcanzar las determinaciones más simples. Llegando a este punto, habría que reemprender el viaje de retorno hasta dar de nuevo con la población, pero esta vez no tendría una representación caótica, sino una rica totalidad con múltiples determinaciones y relaciones. El primer camino es el que siguió históricamente la economía política naciente. Ok, ¿qué está diciendo Marx ahí? Ya dijimos que para pensar una sociedad, y lo que queremos es de hecho pensar una sociedad, tenemos que pensar económicamente a un grupo de personas ejerciendo una economía, una población. Pero si partimos de la población, ya no estamos tomando en cuenta todo lo que hay dentro de una población. Cada una de las historias individuales que existen en cada uno de nosotros y cómo eso afecta a la totalidad en su conjunto. Entonces lo que tenemos que hacer es partir de estos puntos abstractos para irlos volatilizando, como diría Marx, para irlos deshebrando parte por parte y ver qué las compone. A población la componen clases sociales, a las clases sociales el trabajo asalariado, al trabajo asalariado el capital y así paso por paso. Vamos a ir deshilando esta madeja, ¿no? Les voy a mostrar rápido otro esquema aquí en la pantalla. Voy a dejar de compartir. Omar García. Es el comentario de mail, perfecto. Mariana, te voy a pedir que si alguien más comenta en el chat, por favor lo leas cuando comenten. Gracias. Aquí pueden ver un esquema que hice. No sé si se alcanza a ver bien. Luego les puedo pasar una fotografía. Pero básicamente esta espiral que comienza arriba, da una vuelta y llega al centro, es lo que Marx está describiendo. Es un punto de partida en lo abstracto que, deshilachándolo, nos va mostrando categorías cada vez más concretas, que regresando hacia arriba nos va a dar como resultado una totalidad compleja, llena de determinaciones, que no está en las consideraciones güeras de una ciencia que no se da el tiempo de atender a cada uno de sus elementos, sino que es rigurosamente eh, analítica. Y ese es el punto al que Marx intentará llegar en este apartado. Lo concreto es concreto porque es la síntesis de múltiples determinaciones. Por lo tanto, unidad de lo diverso. Aparece en el pensamiento como proceso de síntesis, como resultado
no como punto de partida, aunque sea el verdadero punto de partida y en consecuencia el punto de partida también de la intuición y de la representación. En el primer camino, la representación plena es volatilizada, es decir, cuando tenemos una representación abstracta, cuando pensamos en la población, en una determinación abstracta. En el segundo, las determinaciones abstractas conducen a la reproducción de lo concreto por el camino del pensamiento. He aquí por qué Hegel, regresamos a Hegel, cayó en la ilusión de concebir lo real como resultado del pensamiento, que partiendo de sí mismo, se concentra en sí mismo, profundiza en sí mismo y se mueve por sí mismo, mientras que el método que consiste en elevarse de lo abstracto a lo concreto es para el pensamiento solo la manera de apropiarse de lo concreto, de producirlo como un concreto espiritual. Pero esto no es de ningún modo el proceso de formación de lo concreto mismo. Por ejemplo, la categoría económica más simple, como por ejemplo valor de cambio, supone la población, una población que produce en determinadas condiciones y también un cierto tipo de sistema familiar o comunitario o político, etc. Dicho valor no puede existir jamás de otro modo que bajo la forma de relación unilateral y abstracta de un todo concreto y viviente ya dado. Como categoría, por el contrario, el valor de cambio posee una existencia antediluviana. ¿Qué está diciendo aquí? Básicamente, el primer camino, la representación plena es volatilizada. Cuando yo tengo la primera impresión de que vivimos en sociedad, y eso es lo que quiero aprender, me creo la determinación abstracta de la palabra sociedad. En el segundo, las determinaciones abstractas como sociedad conducen a la reproducción de lo concreto por el camino del pensamiento. Analizando la categoría de propiedad, digo, de sociedad, yo voy a llegar al de población y de población al de, eh, ¿cómo se llama? Al de, perdón, trabajo asalariado. Y así paso a paso. Va profundizando en sí mismo. Y por eso Hegel cayó en la ilusión de concebir lo real como resultado del pensamiento que partiendo de sí mismo se concentra en sí mismo, profundiza en sí mismo y se mueve por sí mismo. Marx seguramente está teniendo aquí en cuenta la fenomenología del espíritu o la ciencia de la lógica. En la fenomenología del espíritu, Hegel había planteado un método y una exposición de este método, una exposición científica, sistemática, elaborada completamente, en la cual la conciencia, observándose a sí misma, observando los momentos de su desarrollo, iba creando cada uno de los escaños que le permitían acceder a un conocimiento del absoluto, digamos, ¿no? Y revelarse a sí misma como una conciencia más allá de lo individual que se conoce a sí misma y actúa a través de cada uno de sus momentos individuales que son las personas. Lo que yo hago, lo que hace cualquiera de nosotros, es solamente la forma en la cual un espíritu que vive a través de los pueblos y atraviesa la historia en su totalidad, eh, es lo que ese espíritu hace con tal de encontrar eh, o con tal de producir en la vida material de la gente la idea de libertad. La idea de libertad que se encarna en el Estado moderno, representativo burgués, y que le permite a cada uno de nosotros vivir su vida sin el tutelaje de autoridades divinas, digamos, ¿no? Esta forma de pensamiento muy también del siglo XVIII, del siglo XIX, que coloca a los valores de la sociedad burguesa como el punto último o álgido de la historia de las sociedades, ve a sí mismo a estas figuras de la conciencia como el movimiento de la realidad. Explica la realidad en términos de un desarrollo de la conciencia. Eso es lo que está intentando decir Marx. Y este es un error metodológico, diría él, ¿no? Esto no es de ningún modo el proceso de formación de lo concreto mismo. Cuando estamos haciendo este tipo de pensamiento, no estamos haciendo las cosas. Por ejemplo, la categoría económica más simple, bla, bla, bla. Por lo tanto, a la conciencia, para la cual el pensamiento colectivo es el hombre real,
y por consiguiente el mundo pensado es como tal la única realidad y la conciencia filosófica está determinada de este modo, el movimiento de las categorías se le aparece como el verdadero acto de producción, el cual, aunque sea molesto reconocerlo, recibe únicamente un impulso desde el exterior, cuyo resultado es el mundo. Eso es exacto en la medida en que, pero aquí tenemos que, de nuevo, una tautología, la totalidad concreta, como totalidad del pensamiento, como un concreto del pensamiento, es, de hecho, un producto del pensamiento y de la concepción, pero de ninguna manera es un producto del concepto que piensa y se engendra a sí mismo, desde fuera y por encima de la intuición y de la representación, sino que por el contrario, es un producto del trabajo, de la elaboración, que transforma intuiciones y representaciones en conceptos. El todo, tal como aparece en la mente, como todo del pensamiento, es un producto de la mente que piensa y que se apropia del mundo del único modo posible, modo que difiere de la apropiación de ese mundo en el arte, la religión, el espíritu práctico. El sujeto real mantiene, antes como después, su autonomía fuera de la mente, por lo menos durante el tiempo en que el cerebro se comporte únicamente de manera especulativa teórica. En consecuencia, también en el método teórico, es necesario que el sujeto, la sociedad, esté siempre presente en la representación como premisa. De nuevo, cuando estamos pensando este tipo de fenómenos, el fenómeno de la sociedad, el fenómeno de la economía política, nosotros podemos empezar a pensar que el simple hecho que podamos llevar a cabo estas operaciones mentales ya es o ya significa que el mundo se mueve o que el mundo se produce a través de estas representaciones mentales. Tenemos esta forma de conciencia en la cual nosotros consideramos que el mundo es lo que pensamos, ¿no? En la actualidad Marx está peleando aquí con Hegel, pero en la actualidad hay muchas formas de pensamiento mágico o ideológico o religioso que nos dice, piensa bien y te va a ir bien, ¿no? O piensa positivo y te van a pasar cosas buenas. El vibra alto, neni, cosas por el estilo, ¿no? Marx nos está diciendo aquí, esto es un error. Pensarlo de esta forma nos hace pensar que lo que produce de hecho el mundo son las ideas que tenemos, en vez de pensar que estamos produciendo al mundo en forma de ideas y que al producirla en forma de ideas no dejamos de estar nosotros como sujetos inmersos en el mundo en una actividad económica. Y eso es lo que tiene que tener en cuenta siempre la conciencia teórica. Cuando nosotros hagamos lectura de este tipo de problemas, tenemos que considerar siempre ese problema. Voy. Ya. Perdón, Aaron, empezó a entrar feedback. No sé si querías participar. Creo que no. Bueno. Vamos a ir adelantándonos un poco más en ese texto, porque a pesar de que es muy interesante, quiero que entremos a la lectura ya de los textos del Capital antes de que termine la sesión. Me gustaría que hoy termináramos con eso, ¿no? Esas categorías simples no tienen una existencia histórica neutral autónoma anterior a las categorías concretas. Aaron Castro, levantaste la mano. O Ricardo Cortés, creo que quiere participar. Sí. Oye, nada más una pregunta, o sea, entonces de aquí, o sea, podríamos decir entonces que Marx es, o sea, está diciendo que él es antiidealista. Sí. Marx está diciendo aquí, este idealismo que piensa la producción como actividad de la idea, es decir, que piensa que el mundo existe porque el mundo es pensado, es un error metodológico, que que hasta el siglo XIX fue muy común y que yo, Marx, como materialista, rechazo. Lo que está intentando aquí plantear, no con esas palabras, pero lo ha dicho en otros momentos de su obra, es lo que él llama el materialismo histórico. Es la idea de que es primero la producción material y luego de la producción material, la conciencia produce en conciencia el mundo, ¿no? Primero tenemos que hacer una silla y luego pensar la silla. Básicamente es lo que está diciendo.
Pero sí, es básicamente un antiidealismo o una posición materialista. Ok, gracias. No hay de qué. Aquí hay muchas referencias a Hegel para quien le interese discutir con el pensamiento hegeliano. Me las voy a saltar un poco porque no es tanto lo que nos interesa el día de hoy, pero si ya lo leyeron, la verdad es que son unas páginas muy valiosas. Un inmenso progreso se dio cuando Adam Smith rechazó todo carácter determinado de la actividad creadora de riqueza, considerándola simplemente como trabajo. Ni trabajo manufacturero, ni trabajo comercial, ni agrícola, sino tanto uno como otro. Con la universalidad abstracta de la actividad creadora de riqueza, se da al mismo tiempo la universalidad del objeto determinado como riqueza, como producto en general, o una vez más, como trabajo en general, pero como trabajo pasado, objetivado. La dificultad o importancia de esta transición la prueba el hecho de que el mismo Adam Smith vuelva a caer de cuando en cuando en el sistema fisiocrático. Lo que nos está diciendo aquí es, Adam Smith logra para la ciencia económica concebir la producción como algo en general, ya no producción de sillas, ya no producción de mesas, ya no producción de lo que sea, sino simplemente el acto productivo en la abstracción general que todos los actos productivos particulares comparten, como ya habíamos dicho en el método que estamos siguiendo, ¿no? Y con ello produce la idea también de la riqueza como riqueza en general. Ya no es riqueza porque tengo mucho oro, ya no es riqueza porque tengo muchas tierras, ya puedo ser rico abstractamente, como aquello que comparto con todos los miembros de aquel conjunto que consideramos como ricos. La abstracción, las abstracciones más generales surgen únicamente allí donde existe el desarrollo concreto más rico, donde un elemento aparece como lo común a muchos, como común a todos los elementos. Cuando estos fenómenos sociales son suficientemente desarrollados en sus complejidades, cuando ya hay muchos casos, por ejemplo, históricamente de un mismo fenómeno social o cuando un fenómeno social alcanza un grado de desarrollo superior al de otros ejemplos, ahí se nos presenta más fácil la abstracción. El trabajo se ha convertido entonces no solo en cuanto a categorías, sino también en realidad en el medio para crear la riqueza en general. Y como determinación, ha dejado de adherirse al individuo como una particularidad suya. El trabajo ya no es una particularidad del individuo, sino es en general productor de valor o de riqueza. Ese estado de cosas alcanza su máximo desarrollo en la forma más moderna de sociedad burguesa, en los Estados Unidos. Aquí, pues, la abstracción de la categoría trabajo, el trabajo en general, el trabajo sans face, que es el punto de partida de la economía moderna, resulta por primera vez prácticamente cierta. En una economía moderna del siglo XIX como la de Estados Unidos industrializada, es casi claro, es casi de hecho, que el trabajo sea trabajo en general. Cuando a ti te despiden, tú ya no cuentas por mucho. Cualquiera puede llegar a sustituir tu trabajo, porque el trabajo es algo que tenemos todos. Entonces, ya tú como individuo, como persona, no representas gran diferencia. Lo que se busca en una economía así de desarrollada es aquello que hace abstracción de las individualidades, que generaliza en todo únicamente la capacidad de producir y de producir específicamente riqueza. De este modo, la abstracción más simple de la economía moderna coloca en el vértice y que expresa una relación antiquísima y válida para todas las formas de sociedad, es decir, la del valor, se presenta no obstante como prácticamente cierta en este grado de abstracción, solo como categoría de la sociedad moderna. Solo en la sociedad moderna podemos conocer este tipo de cosas porque solamente aquí se da en su desarrollo completo o en su desarrollo más avanzado este tipo de relación social. Primero está la relación social y luego hay una conciencia de esa relación que nos la entrega como categoría del pensamiento. A eso ahí vemos con que no es el pensamiento lo que produce la sociedad, sino que el desarrollo de la sociedad es lo que marca pautas, formas y límites a una forma de conciencia. Podríamos decir que estamos ceñidos a una caja en la cual tenemos que trabajar y solamente a partir de la materia prima de esa caja social es que nosotros podemos producir lo que nuestro pensamiento.
Podría decirse que aquello que en los Estados Unidos se presenta como un producto histórico, me refiero a esta indiferencia hacia un trabajo determinado, entre los rusos, por ejemplo, se presenta como una disposición natural. Es decir, algunos pueblos simplemente están más dados a verlo así. Pero en primer lugar, existe una diferencia enorme entre bárbaros con disposición para ser empleados en cualquier cosa y civilizados que se dedican ellos mismos a todo. Aquí ya hay claramente un sesgo muy discriminatorio de las personas, ¿no? Hablando de bárbaros y civilizados, estas cosas muy del siglo XIX, Marx es un pensador de su época, no podemos pedirle más que lo que de hecho hizo. Pero lo que nos está intentando decir es, aun si aceptáramos que, digamos, por cultura, algunas personas son más trabajadoras que otras, eso de ninguna manera significa que sea equiparable a que en el desarrollo social de una sociedad, el desarrollo histórico de una sociedad, se dé este caso en el cual socialmente todos los miembros de una sociedad se dispongan de tal forma que las individualidades y particularidades de cada uno desaparezcan únicamente en la posibilidad de que seamos capaces de producir riqueza. Hay una diferencia abismal que no podemos salvar. Este ejemplo del trabajo muestra de una manera muy clara cómo incluso las categorías más abstractas, a pesar de su validez, precisamente debido a su naturaleza abstracta, para todas las épocas, no son obstante en lo que hay de determinado en esta abstracción el producto de condiciones históricas y poseen plena validez solo para estas condiciones y dentro de sus límites. Cuando pensamos en categorías como estas, dice Marx, hay que pensarlas en cómo históricamente aparecieron en un momento preciso del desarrollo de las sociedades y cómo solo en ese momento fue capaz Adam Smith, David Ricardo, cualquiera de los otros pensadores, Hegel, de concebir a nivel de conciencia una idea como ella. El concepto mismo de riqueza nacional se sitúa entre los economistas del siglo XVII y esta concepción subsiste en parte de los economistas del XVIII bajo el aspecto tal de la riqueza aparece creada únicamente para el Estado, cuya potencia parece proporcional a esa riqueza. Era esta una forma todavía inconsciente, hipócrita, bajo la cual la riqueza misma y la producción de la riqueza se anunciaban como la finalidad de los estados modernos, considerados en adelante únicamente como medios para la producción de riqueza. Efectuar claramente la división de nuestros estudios de manera tal que se traten, uno, las determinaciones abstractas generales que corresponden en mayor medida a todas las formas de sociedades, pero en el sentido antes expuesto. Dos, las categorías que constituyen la articulación interna de la sociedad burguesa y sobre todo las cuales reposan las clases fundamentales, capital, trabajo asalariado, propiedad territorial, sus relaciones recíprocas, ciudad y campo, las tres grandes clases sociales, cambio entre ellas, circulación, crédito privado, y podríamos seguir. Tres, síntesis de la sociedad burguesa bajo la forma del Estado, considerada en relación consigo misma. Las clases improductivas, impuestos, deuda, no sé, son más bien como anotaciones que Marx está haciendo para elaborar, pero eso es básicamente lo que está intentando decir que tenemos que hacer a la hora de acercarnos a la investigación científica de una forma histórica de economía política. ¿Ok? Tengamos esto en mente. Número uno, la abstracción. El proceso mental que nos permite ver lo que comparten diferentes épocas de la producción para identificar no solamente aquello que es común a ellas, sino todo lo que excede esa comunidad para hacerlas únicas. Tenemos de un lado lo que les hace particulares y del otro lo que las hace generales o lo que de general hay en ellas. Eso nos permite que en el análisis de cada una de las categorías que surgen de esos momentos históricos podamos identificar las relaciones que de hecho las apuntalan. Al identificar esas relaciones que de hecho los apuntalan, nosotros hemos hecho un descubrimiento científico. Eso es a lo que Marx llamaría prácticamente ciencia, porque lo que ha hecho es desentrañar la vida real de los sujetos como motor de una consideración abstracta o como marco o como escenario
en la cual las consideraciones abstractas son siquiera posibles. Ese punto de vista, que toma a lo material como punto de partida y a lo ideal como el resultado de esa producción, es el materialismo al cual Marx le interesa acercarse o le interesa desarrollar en su obra, ¿no? Entonces, pasemos de aquí, si no hay ninguna otra pregunta. Yo Omar tengo una... García, por favor, venga. Gracias. Buen día. Tengo la duda sobre si cómo Marx revisará en el Capital la historia en cada época histórica, la historia de las formas de producción. ¿La revisará en la historia de las ideas o la revisará intentando ver la estadística? Aunque, bueno, claro, bueno, no sé. ¿Cómo la intenta revisar? Realmente es una pregunta compleja porque hace las dos. Tanto hace historia de las ideas, en el sentido de que va a la tradición económica misma a analizar cada uno de sus momentos, presupuestos, exponentes, contrastarlos unos con otros, intentar encontrar en sus postulados las contradicciones que hacen que sus teorías particulares sean insuficientes para dar cuenta de fenómenos reales, como ir a la estadística y a los datos, en muchos casos etnográficos, por ejemplo, cuando analiza el modo de producción de la India, lo que él llama el modo de producción asiático, lo que él llama los modos de producción precapitalistas, va a ir a un montón de datos arqueológicos, etnográficos, antropológicos, que eran la punta de lanza de la investigación de su época. Por desgracia, Marx no tiene herramientas matemáticas suficientes como para ofrecernos análisis estadísticos de varias cosas, pero sí recurre a datos estadísticos de población que instituciones públicas y privadas de su época publicaban con cierta regularidad. Entonces es un pensador que se enfoca muy directamente hacia los datos duros, digamos, fríos y medibles de las cuestiones que analiza, a la vez que va a la cuestión de cómo esas cosas se configuran en la mente de los pensadores a los cuales les toca vivir estos procesos históricos. Eso es realmente lo que hace rico a Marx, que nunca deja de un lado ninguna de las dos cuestiones. Como iremos viendo, las dos están imbricadas de una manera muy rica en su trabajo. Es lo que lo hace interesante. Ricardo. Hola otra vez. Bueno, es que ahorita me está llamando la atención, o sea, digamos, la pretensión, o bueno, no solo pretensión, ¿no? Sino que Marx Sí. ya está diciendo que su método, su teoría va a ser ya una teoría científica. Digo, obviamente, pues tendríamos que acotar qué significa científico, ¿no? Claro. Pero digamos, yo viéndolo ya desde una perspectiva un poco más para acá, o sea, yo me preguntaría entonces si la teoría del capital de Marx va a resultar que es una teoría falsable o no es falsable. Esa es una gran pregunta. Es una pregunta muy importante porque es lo que Karl Popper, por ejemplo, el padre del falsabilismo, le va a levantar como objeción a Marx en los años 40, me parece que en el 42, en plena guerra mundial. Se le hace prudentísimo a Popper hacer una crítica de Marx y de Hegel, pero justamente el punto que pone Popper de relieve es ese, o sea, al parecer la teoría marxista-marxiana no es falsable, entonces, ¿qué pedo ahí, Marx, no? Pero ahí tendríamos que estar pensando en que la concepción del falsabilismo, por lo menos en la versión popperiana, tiene un claro sesgo hacia las ciencias exactas, ¿no? Hacia las ciencias naturales, a la física de la cual participa Popper como filósofo de la ciencia y físico, y, y deja de un lado o intenta restringir mucho la actividad de las ciencias naturales, digo, de las ciencias humanas. Eso es lo que discutirá con Theodor Adorno en un famoso debate que se llama el debate sobre la sociología sobre el positivismo en la sociología alemana. Hay unas actas que publica Adorno que son buenísimas. Pero básicamente lo que diríamos es lo siguiente, o lo que yo diría es lo siguiente. La idea de cientificidad en Marx tiene que ver con
recuperar un montón de determinaciones o un montón de amasijos de fenómenos o de hechos históricos que se van desperdigando y ponerlos todos en un mismo, digamos, la teoría que dé cuenta de ellos. Es decir, Marx no va hacia una epistemología científica falsacionista o falsacionista, sino hacia un coherentismo, lo que se diría en epistemología una visión coherentista de la ciencia, ¿no? Es decir, una cierta serie de valores epistémicos donde la cientificidad de una teoría se da en relación a su capacidad de dar cuenta de manera omniabarcante de una serie de fenómenos de manera satisfactoria. No, lo que estamos intentando aquí no es demostrar que algo es el hecho, sino ofrecer la mejor explicación para el hecho, ¿no? En ese sentido también hay una gran carga abductiva y no tanto deductiva o inferencial. Aquí lo que nos interesa no es llegar a conclusiones, sino que lo que nos interesa es comprender en términos lo más omniabarcantes posibles ese tipo de fenómenos para dar cuenta de ellos, ¿no? ¿A qué nos obliga en términos de comprensión teórica el que un fenómeno tal exista? Bueno, pues para que demos cuenta de esto tenemos que hacer esto y hacer esto y hacer esto, ¿no? Y trabajar en retrospectiva, digamos. No sé si me di a entender en tu pregunta, Ricardo. Antes de que me contestes, Ricardo, si quieres decir algo más, dice aquí Iván, o sea que busca algo comprensible aunque no sea científico. Lo que estaría diciendo Marx es que no hay diferencia. Tendría que ser comprensible y esa comprensión es lo científico para su propuesta científica, ¿no? Dice Fer, a mi modo de ver, la idea de ciencia de Marx es filosófica, trascendental y no científica, empírica. Es decir, se pregunta por las condiciones de posibilidad del fenómeno. Sí, exactamente. Está pensando más bien en qué hace posible un fenómeno y a partir de esa posibilidad dar una explicación que trate de abarcarlo en su totalidad, ¿no? Y el recurso a las ciencias, a las matemáticas, a la estadística, a la etnología, este tipo de cosas, ciencias particulares, es básicamente con tal de que nada se le escape, digamos, ¿no? Aarón Castro, no, se salió y se volvió a entrar. Ricardo, ¿contesta eso la pregunta antes de que Mariana participe? Pues bueno, sí y no. Bueno, es que creo que es algo que podríamos pasarnos aquí a lo mejor mucho tiempo platicando, pero sí, a mí me parece que eso corre el riesgo justo o sea, porque a final de cuentas, si lo único que buscas es una coherencia, o sea, pues va a haber varios narrativas o varias, marcos teóricos que no sean compatibles entre sí, pero que sean coherentes. Entonces, Sí. ahí queda la duda, ¿no? Entonces ¿cuál es la narrativa o el marco teórico que voy a escoger? Es una gran pregunta y es una dificultad en general, creo yo, de las ciencias sociales. Yo creo que al menos en sus pininos, como este es siglo XIX, las ciencias sociales están apenas comenzando, Marx está fundando la idea de una ciencia social, tal vez no, tal este tipo de preguntas son muy relevantes y yo creo que sí lo son. Antes de dar mi opinión, Fer, primero había levantado la mano Mariana, luego Val y luego Fer. Sí, sobre la cuestión de la historia, me causaba a mí mucha curiosidad cuando la leía, porque en realidad yo no me parece a mí que Marx esté haciendo una división entre historia de las ideas e historia de la economía. Más bien me parece que a las dos las considera indispensables y creo que esto también tiene que ver un poco con lo que está hablando Ricardo sobre la cuestión de lo científico, de su teoría. Me parece que
cuando en la historia estamos hablando de un hecho, más allá de que si es verdad o no, estamos hablando de veracidades, pues, o sea, es de lo posible del hecho. Y en tanto que un hecho es posible y tienes como eh, fuentes que te respalden para hablar del hecho, eh, es estudiable, que me parece que es lo que está planteando Marx, no, no tanto de si eh, estamos hablando de cosas científicas o, ¿cómo expresarlo? Como cosas muy tangibles o que esto es así, no puede ser de otra forma. eh, es más la posibilidad de que algo ya esté dado. Creo que eso es lo que podríamos también resaltar de esta lectura, que él no está proponiendo cosas nuevas en realidad, él está describiendo, él está haciendo una descripción de un fenómeno que está observando en su época. Por eso me parece importante lo que, bueno, todo el contexto que dabas al principio, que era como lo que está describiendo Marx es lo que está viviendo. Y eso es la creación histórica de un hecho, en realidad, pues, no sé si me expliqué bien. Gracias, Mariana. Val, por favor. Hola a todos. Yo me quedé muy atrás, perdón, sobre la cuestión de la idea y la producción. No sé, o sea, no sé si se pueda pensar más bien como una respuesta a la otra. O sea, porque aunque sea la cuestión de que la cultura está ahí, ¿no? O la sociedad están ya antes o lo preceden, em, o sea, no es como si estuvieran exentas de haber iniciado con una idea. O sea, no en un tema como lo decías al principio, no, o sea, no tanto como de crea tu mundo y cosas de esas, o sea, no, sino la idea en sí misma, ¿no? O sea, de poder, no sé, necesito algo y pensar, ¿no? Decir, bueno, no sé, tener como un esbozo de lo que se puede crear, pero entonces no irían como de la mano. Bueno, no sé, es que me quedé como pensando en eso. Es una gran pregunta, Val. La verdad es que es el tipo de preguntas que espero que surjan en la discusión, igual que la pregunta sobre la cientificidad que apuntaba Ricardo, porque son realmente los hilos de los que vale la pena, en mi opinión, jalar si estamos acercándonos a este tipo de lecturas desde un punto de vista filosófico, ¿no? Sin embargo, yo creo que aquí tendríamos que pensar la propuesta de Marx como pensando la materialidad como definitoria de un horizonte. Sí, Marx nunca va a negar la creatividad individual de los sujetos que viven en la vida real para innovar sobre sus circunstancias o ir más allá de ellas, pero lo que sí te va a decir es, estos momentos que se destacan tal vez no sean los que nos interesa como científicos sociales. Esos momentos destacados vale la pena estudiarlos, conocerlos y verlos, pero el tipo de fenómenos que estamos atendiendo nosotros tienen que ver con fenómenos que abarcan grupos muy, muy grandes poblacionales, muy, muy grandes en tiempo histórico y muy, muy grandes o muy profundos en su mecánica interna, ¿no? Entonces, vale la pena pensar, también tener eso muy en cuenta. Me gustó mucho lo que tú dijiste, Val, pero tendríamos que decir, estamos dirigidos hacia una cosa que trasciende esas particularidades, ¿no? Fer, por favor. Bueno, quisiera comentar muchas cosas, pero me voy a ceñir, yo creo, en primer lugar a esta cuestión sobre la cientificidad y a aclarar un poco a qué me refería con lo trascendental y todo eso, porque creo que el decir que, bueno, pues evidentemente hay que seguir como pensando y discutiendo este tema de la cientificidad en Marx, pero también a mí me preocupa que sea un poco como para mucha gente, ¿no? Se da la impresión de, pues si es Marx solamente coherentista, entonces se va a refutar totalmente desde un fundacionismo, por ejemplo,
o gente que diga, pues si no sigue los ideales de la ciencia como Popper, ¿no? Pues entonces ya adiós, ¿no? Entonces me preocupa un poco eso y por eso quisiera como clarificar un poquito la idea que yo tengo cuando leo a Marx y digo, su criterio de cientificidad es filosófico. Y en primer lugar, refutando a Popper, y yo diría que no es algo que yo solamente hago, ¿no? O sea, eso es algo que ya se hizo en su momento. Es justo Popper en su idea de la ciencia como el criterio científico de la comprobación, como el criterio máximo de la ciencia, es en sí misma ya una teoría filosófica. ¿Qué quiere decir? Que si la sometemos al mismo principio, o sea, ¿en qué condiciones la teoría comprobacionista de Popper está equivocada? Entonces, pues nos damos cuenta que es una petición de principio, porque justo ¿cuándo es falible o cuándo es falible la teoría de la falibilidad? Sería como en esa formulación. Y en ese sentido, pues, lo que vemos es que las teorías científicas, incluso la teoría de Popper, del falsacionismo, etcétera, están en otro orden del discurso. Entonces, ese orden del discurso es el de las condiciones de posibilidad. ¿Qué quiere decir esto de las condiciones de posibilidad? Bueno, pues según también a mi entender de pues, los filósofos que han hecho esto, sobre todo Kant, que lo trabaja muy bien, pero Aristóteles mismo ya habla sobre estas cosas sin mencionarlas con ese nombre, es que digamos que las partimos del conocimiento inmediato, ¿no? De los fenómenos, de qué nos ocurre en la vida cotidiana, incluso pensando el fenómeno económico, ¿no? Entonces, me gusta mucho Marx porque empieza de manera muy fenomenológica, es decir, pues tenemos que el intercambio de productos y vamos a trabajar y así, ¿no? Y entonces, trabajas eso, o sea, partes del fenómeno cotidiano y te preguntas, ¿qué condiciones, qué cosas tienen que suceder para que ese fenómeno se dé de la manera en que se da? Entonces, son condiciones, digamos, en cierto punto de una lógica material, podemos decir, no una lógica formal. Entonces, ¿qué condiciones se dan? Ahora, la ciencia yo creo, también es como una perspectiva muy personal, que la ciencia es como una visión de la realidad cotidiana e inmediata, pero amplificada por el poder de la técnica. En ese sentido, la filosofía de la ciencia lo que haría sería preguntarse las condiciones de posibilidad de la realidad como la ve la ciencia, que sería un modo fenoménico, pero amplificado, tecnificado por la tecnología. Entonces, ¿cómo podemos como englobar todo esto? Yo podría decir que lo que tiene que hacer toda filosofía es, pues, así como no contradecir la evidencia fenoménica cotidiana, es decir, si yo te hago una teoría de las condiciones de posibilidad que al final no rescata o no refleja la manera en la que realmente se hacen los fenómenos, pues es una mala teoría filosófica, porque no son las condiciones de posibilidad adecuadas. Por ejemplo, todas las filosofías anteriores a Hegel, en cierto punto, pues no son tan buenas filosofías porque les falta historizar, les falta meter como las condiciones históricas que Marx sí hace, ¿no? En los fenómenos. Entonces, esas teorías, digamos, pre-hegelianas, pues son teorías filosóficas que, a mi modo de ver, les hace falta en algunas condiciones de posibilidad. Ahora, igual con la ciencia en ese sentido, con lo que decía, la filosofía no puede contradecir a la ciencia en el sentido de, pues hay ciertas leyes y fenómenos científicos que justo se utilizan para generar fenómenos mucho más especializados y tecnificados y no podemos hacer una teoría filosófica que no recoja todas esas cuestiones científicas. Pero, pues, en realidad no es como que si la filosofía contradice a la ciencia, está mal, sino más bien la ciencia es un cierto modo de ser de la realidad que tiene que incluirse en la filosofía, pero sus criterios de validez son completamente otros, no son
y en el sentido popperiano de la falsabilidad, no son falsables, lo que son quizás son, y creo que a eso te referías, no tanto a un coherentismo de la ciencia, sino a esta cuestión de las condiciones de posibilidad. Los criterios de la filosofía más bien son imperfectos o es una filosofía que le falta pulirse cuando no considera ciertos fenómenos de la realidad y por lo tanto su teoría de las condiciones de posibilidad no checa con el fenómeno. En ese sentido, Marx, por ejemplo, le dice a Hegel, y esa es una cosa que quería adentrarme, pero no da tiempo. Pero a Marx le dice a Hegel, bueno, pues tu teoría idealista no rescata estas cuestiones materiales, ok, pero yo no sé qué está entendiendo Hegel, no está, qué está entendiendo Marx por Hegel, por hegelianismo, pero eso ya, yo supongo que son cosas ya muy específicas, ¿no? Nada más quería contestar esto de la ciencia. Muchas gracias, Fer. Nada más para abonar un poco a lo que acabas de comentar. Hegel, famosamente en la fenomenología del espíritu, define la ciencia como exposición sistemática de una totalidad, ¿no? Es decir, cuando tienes un desplegado de cosas disímiles que ya pusiste en en la figura que las unifica, sin eliminar sus diferencias, sino simplemente conservando cada uno de sus momentos en una cosa superior, una categoría superior, lo expones en sus articulaciones internas y esa exposición de sus articulaciones internas consta para Hegel como ciencia, al menos para la fenomenología del espíritu, ¿no? Marx debate directamente con esta concepción y también me gustaría apuntar que el título del Capital no es ciencia de la economía política, sino crítica de la economía política, en el sentido de que su proceder no va a ser tanto crear una teoría, no te va a decir las cosas son así y así y así, sino como Fer dice, es un proceder a través de las condiciones que hace que las cosas sean posibles. Marx, lo vamos a ver cuando ya entremos al capítulo 1 y el capítulo 2, comienza presuponiendo todos los presupuestos de la economía política de su tiempo y va viendo cómo estas categorías que se usan para dar cuenta de fenómenos requieren para su despliegue, para su utilización teórica, otras categorías que están implícitas en ellas y va desmenuzando esas categorías para ver dónde el uso de esas categorías requiere modificaciones o requiere desecharlas o requiere eh, expandirlas para dar cuenta de los fenómenos que intentan abarcar. Ahí es donde Marx se mueve, en el reventar las teorías de otros, levantándoles objeciones a partir de sus condiciones mismas de operabilidad teórica, no tanto en el afirmar que ciertas cosas sean el caso, porque justamente lo que no estamos intentando es caer en ese problema de la falsabilidad. Si yo afirmo que es el caso, que es necesario que tal cosa, se puede poner muy espinosa la cosa, ¿no? Pero Marx más bien va a sentar tendencias. Cuando llegamos a la parte de las leyes, este debate se va a poner muy, muy bueno para ver qué es una ley económica en este sentido, en el sentido de la crítica a la economía política y ver cómo se arma, ¿no? Pero yo estoy en general de acuerdo con las objeciones que se han levantado y también con lo que Fer menciona, que es básicamente separar muy esquemáticamente o muy provisionalmente el tipo de epistemología que se está trabajando en una ciencia social de la epistemología que se está trabajando en una ciencia exacta, en una ciencia natural. No creo que sean la misma o no creo que sean necesariamente sustituibles una por la otra. Y creo que objeciones como las de Popper son injustas con el tipo de proyecto filosófico y científico que se está planteando aquí, ¿no? Que de nuevo, cuando lleguemos a la parte de que es una crítica, que creo que va a tener que quedar para la próxima semana, vamos a ver con más cuidado esa cuestión. Antes de darle la palabra a Val para su participación, que creo que ya va a cerrar la sesión de hoy,
Dice Dae en el chat que necesitamos otro círculo de lectura para filosofía de la ciencia. Estoy de acuerdo, la verdad es que filosofía de la ciencia es un tema que a mí me gusta mucho. Pero tal vez luego podamos pensar en otras cuestiones, ¿no? Ricardo aquí presente es físico, astrofísico, entonces yo creo que sería muy chido que nos sentáramos a platicar. Y lo otro que dice Dae es hacer un espacio en alguna clase para analizar la crítica que Marx le hace a Hegel. Eso va a estar más complicado porque la crítica de Marx a Hegel es una cuestión muy de su lado, pero podemos hacer alguna dinámica para eso. Val, por favor. Sí, perdón, volviendo al tema, bueno, sí, no pensándolo desde lo particular, sino justamente llevado a lo macro, por esta cuestión como de, digo, igual y ni siquiera cabe la noción ahorita, ¿no? Meter como la idea del deseo, pero justamente en cómo se ha convertido en motor o en un pilar, no sé, es que no sé cómo explicarme, pero no lo pensaba desde lo particular realmente, ¿no? O sea, no lo dije, pero sí era como pensado, o sea, en general, era nada más eso. Ok, si te entiendo, es como ver cuál es el papel del deseo en la, digamos, creatividad o la producción, ¿no? No, no un deseo propio, sino justamente porque además creo que el deseo, digamos, genuino o propio como tal no podría existir tomando en cuenta esto de que lo que te precede, ¿no? O sea, no es como que tú vayas a abstraerte y a crear algo nuevo que nunca antes alguien haya podido hacer o desear, ¿no? O sea, ya está puesto ahí. Pero justamente el cómo, o sea, cómo se mueve eso llevado a esta parte de, o sea, del mundo en general, algo así. Ok, no estoy seguro de haber terminado de entender la pregunta. Tal vez podamos regresar a esto sobre las próximas sesiones para ir desmenuzando y tú cuando encuentres un momento en la lectura que digas, esto es más o menos de lo que estoy hablando, nos puedes señalar y será muy bienvenida la intervención, ¿no? Pero lo que yo podría decir es que al mismo tiempo que Marx está viendo cómo la crítica de estas teorías se va a llevar a cabo a partir de sus condiciones, es decir, a partir de aquello que las hace posibles como herramientas explicativas de fenómenos. También él va a tener la mente y la mirada muy puesta en lo que es las necesidades, ¿no? Necesidades de los sujetos que interactúan en estos sistemas económicos que estamos a punto de analizar, que los lleva a actuar de ciertas formas, ¿no? O que lleva a grupos a desempeñar funciones que no son al mismo tiempo coherentes, que no son directamente relativas a los deseos o intereses de los miembros que conforman dichos grupos, ¿no? Aquí vamos a tener que empezar a analizar ya en términos propiamente dialécticos, cómo los momentos particulares, es decir, las personas individuales, no necesariamente están en coordinación con los momentos generales, que conforman grupos o clases o sistemas, ¿no? Entonces, no sé si eso dio un poco indicio de hacia dónde podemos responder a esa pregunta, Val, pero yo creo que todas estas preguntas son muy relevantes para este momento específicamente, el comienzo de la lectura del Capital, pero denle un poquito de paciencia al texto para que en su lectura vayamos revelando cuáles son las respuestas posibles que Marx ofrece a cada una de estas cuestiones, que son muchas y son variadas, porque la forma en que Marx escribe es una forma que enseña a la vez que muestra. Eh, Él haciendo su chamba de crítico de la economía política va mostrando su proceso y en ese proceso vamos viendo cómo se articula y de ahí vamos a empezar a levantar las objeciones que creamos pertinentes. Por eso también la introducción del 57 queda inédita, porque Marx la comienza a escribir y luego se da cuenta es como que pues, tal vez ni siquiera debería estar diciendo estas cosas.
a nosotros nos sirve mucho como punto de partida porque nos aclara cosas que en la lectura tal vez no queden tan claras, pero Marx cree que es suficiente con que veamos cómo de hecho lleva a cabo la crítica de la economía política para entender cómo se articula esa crítica, ¿no? Entonces, ya son las 2:05, ya nos acercamos a las 2:10, entonces yo creo que hoy vamos a terminar esta lectura en este momento. La próxima clase vamos a entrar al prólogo y y al epílogo, que por desgracia no podemos leer hoy, pero que estoy seguro que la próxima semana terminaremos de abarcar para ya en 2 semanas tal vez entrar a el capítulo 1 y ahora sí empezar a ver todas estas cuestiones. El prólogo y el epílogo, por suerte, no son textos ni inéditos ni teóricos. Son introducciones más bien históricas al texto que nos van a ayudar mucho a dimensionar con quién está hablando Marx, con quién está discutiendo y cuáles son sus perspectivas. Ya hemos mencionado a muchos de ellos, por ejemplo a Hegel, que reaparecerá en el epílogo con una consideración muy bonita que Marx le dedica, ¿no? Entonces, tal vez la próxima semana que vamos a regresar a esos temas, convendría tomar lo que Dae decía y adentrarnos un poco más en el hegelianismo y en qué forma Marx discute con él, ¿no? Como queda para la próxima semana este texto, no creo que sea necesario dejárselo a nadie para exposición. Yo creo que yo mismo haría la exposición del mismo. Entonces, yo creo que si ya lo leyeron, les voy a dejar en el Drive, bueno, en el Classroom. Gracias a ti, Elena. Qué bueno que les gustara. Gracias a ti también, Sandra. Gracias a todos por participar. Pero yo creo que en el Classroom les voy a dejar ahora lecturas complementarias que podemos utilizar. Una de ellas puede ser la obra sobre la restauración de Félix Duque, que es acerca de la escuela hegeliana y sus detractores. Estaba pensando, perdón, pero es que Félix Duque escribe un libro buenísimo que es acerca de lo que pasa inmediatamente en la constitución de la escuela hegeliana y después de la muerte de Hegel, que he estado consultando mucho estos días. Y yo creo que tal vez algunos fragmentos puedan ser útiles para entender qué está pasando en Alemania en ese momento y por qué Marx piensa en los términos que lo hace. Pero también hay algún otro texto por ahí que habla acerca de la cientificidad en el método de Marx, que yo estoy seguro que a Ricardo le interesaría leer. Eh, y que yo creo que puede ser útil para todos, ¿no? Entonces, voy a ver si se los puedo dejar en el Classroom, por si alguien lo quiere leer. Si no, no hay necesidad. Lo importante van a ser los textos de El Capital, ¿no? Entonces, chicos, muchísimas gracias por haber venido el día de hoy. Espero verlos aquí la próxima semana. Cuídense mucho y cualquier duda, comentario, aclaración o cuestión que tengan, lo pueden dirigir a mi persona en el correo electrónico del cual les he enviado las informaciones en el Classroom, a la persona de nuestra queridísima Mariana Sánchez, que también está aquí presente, y su correo, bueno, también está en el Classroom, o por el medio que ustedes consideren conveniente, ¿no? Entonces, chicos, tengan un excelente fin de semana, cuídense mucho, nos estamos viendo. Ya si no hay nada más, si alguien quiere decir algunas últimas palabras, son bienvenidos. Más que nada quería agradecer a todos, más que nada porque yo creo que esto no es sencillo de realizar, ¿no? Y todo lo de Classroom y todo lo demás. Entonces, aprecio lo que haces, Pablo, y a ti, Mariana, también. Muchísimas gracias y espero que podamos seguir con esto. Gracias, Iván. Y pues a final de cuentas esto lo hacemos porque esperamos que todos podamos hacerlo en conjunto, ¿no? Entonces, también les agradecemos mucho a ustedes que vengan aquí, nos den su tiempo y participen en las conversaciones, que estoy seguro que se van a poner muy buenas de aquí en adelante. Entonces, gracias, Iván. Cuídense todos, nos estamos viendo. Voy a cerrar la sesión. Bye. Hasta luego.